¿Cómo están mis queridos hermanos? Hoy nuevamente hay gratitud en nuestro corazón precisamente con Dios, porque nos da la oportunidad de estar con ustedes llevando el consejo de la palabra, llevando la enseñanza que Dios dejó establecida por medio de su escritura. La palabra de Dios, lo hemos dicho, lo repetimos y lo seguiremos diciendo. Tiene particularidades muy especiales que otra escritura no tiene, que otro libro no tiene. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios tiene precisamente el poder de Dios. Tiene poder. Hoy quisiera brevemente, extrayendo de la segunda carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 5, en los versos 17 al 21, hablar sobre una comisión que Dios ha dado a todos nosotros, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice entonces en su texto la segunda carta a la iglesia en Corinto, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hay gratitud en nuestro corazón, precisamente porque en medio de tu amor enviaste a tu Hijo a morir por el mundo, pero también nos comisionaste a nosotros a presentar a ese Cordero como la única fuente para que exista una reconciliación contigo, para que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados, que ya no existan más. Cristo Jesús es la solución. Gracias por eso, Dios. Gracias por la comisión que nos has dado. Por eso hoy estamos precisamente enseñando esto. Gracias, Dios. Con gratitud lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Definitivamente, hermanos, en esta carta que Pablo escribe a la iglesia en Corinto, podemos reconocer en este párrafo, en lo que le antecede y en otras cartas, por lo menos 4 motivos principales por la cual él es movido a escribir. En primer lugar, su confianza en el cielo. Pablo confía plenamente en que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que el sacrificio de él es suficiente y que a partir de este momento las cosas cambiaron en este mundo, porque ya no va a haber sacrificio de animal, sino que ahora hay un sacrificio permanente, el que Cristo ha realizado para el perdón de los pecados del mundo. Pablo entonces, en primer lugar, confía plenamente en esa promesa. Hay un segundo elemento que quiero señalar, es su preocupación por agradar a Cristo. Y esta preocupación debería ser la suya y debería ser la mía. No agradar al ojo humano, no agradar a quienes nos ven, no agradar a quienes nos escuchan con palabras que quieren oír, sino agradar a Dios
aunque al que esté alrededor nuestro no le guste lo que esté oyendo. Porque en primer lugar, a nadie le gusta ser confrontado, a nadie le gusta ser retado por sus pecados, a nadie le gusta que se le enseñe que debe haber un cambio y una transformación, no solo para los hombres, sino una transformación ante Dios, la cual va a ser visible entonces para los hombres. Entonces Pablo tiene su confianza puesta en el cielo. Tiene una preocupación genuina por agradar a Cristo y tiene, ¿sabe qué? Y esto es muy importante, tiene una exigencia de amor. Porque cuando usted y yo llevamos el mensaje de la palabra, comunicamos la buena nueva de salvación, lo que estamos presentando es esa exigencia que cada uno de nosotros tiene, siente y vive de comunicar la buena nueva. Porque ese es amor. Porque ese es realmente el motivo por el cual Cristo murió en la cruz, para que nosotros podamos ser salvos. Ahora bien, ¿cómo alguien puede ser salvo si no escucha nunca la palabra? Si no hay quien le enseñe, si no hay quien le muestre cuál es el propósito, en primer lugar, del sacrificio. En segundo lugar, ¿quién lo hizo el sacrificio? En tercer lugar, ¿quién merece la honra y la gloria? Y finalmente había un cuarto motivo. ¿Sabe cuál? La comisión que Pablo había recibido de Dios. Acabamos de leer entonces que Pablo era un embajador de Cristo. Y ahí surge la primera pregunta ya de fondo en esta enseñanza. ¿Somos nosotros realmente embajadores de Cristo? ¿Somos nosotros representantes plenipotenciarios de el que nos salvó? ¿O con nuestra boca decimos que representamos a Él y con nuestros hechos lo negamos? Porque esa es una posibilidad. Pablo entonces era un embajador en Cristo, así como usted y yo somos llamados a representar a aquel que nos salvó. En primer lugar, Pablo tenía un mensaje de paz. El mensaje de paz que Cristo trajo al mundo. ¿Cuál era el mensaje de paz? Que Dios había pagado el precio por el pecado a través de Cristo Jesús. Dios ya no estaba en guerra contra los pecadores. Los pecadores ahora, a través de Cristo, podían creer, pero no solo creer, sino también ser salvos. ¡Qué tremendo mensaje! Quiero señalarle a usted 4 cosas breves sobre los embajadores. En primer lugar, los embajadores son escogidos. ¿Y sabe qué? Cristo había escogido a Pablo para ser su representante. Y por analogía entonces, si Cristo escogió a Pablo, Cristo nos escogió a nosotros para ser hoy sus representantes. Usted no se representa a sí mismo. Yo no me represento a mí mismo. Estamos representando al Rey de Reyes, al autor y consumador de la fe. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 5, nos dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por lo tanto, el mensaje de Pablo era el evangelio que se le había encomendado, el evangelio que Cristo le encomendó. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mire usted qué propósito tan alto. Mire usted qué meta tan loable. La de ponernos al servicio de Dios y que Él pruebe nuestros corazones. Por lo tanto, la meta de Pablo, como la suya y la mía, era y es hoy agradar a Cristo y ser fiel a la tarea
que se le dio. Por eso somos embajadores. En segundo lugar, un señalamiento ahora para la doctrina de Pablo. A los embajadores, ¿sabe qué? Se les protege. Un embajador debe ser ciudadano de la nación que representa, y en este Pablo, representante de Cristo. Y Pablo, como lo es todo cristiano, era un ciudadano del cielo. Le recuerdo Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La nación que envía embajadores suple a sus representantes de todo lo necesario. Y está lista, ¿sabe para qué? Para protegerlos. De la misma manera, Cristo suplió toda necesidad de Pablo y estuvo con él en toda crisis. Tercer lugar, a los embajadores, a los representantes, se les considera responsables. Los embajadores representan a sus países y dicen lo que se les instruye. Saben que un día deben rendir cuenta de su trabajo. Finalmente, como señalamiento 4, a los embajadores se les declara, se les llama de regreso si se declara una guerra. Pensemos ahora. Dios, estamos viviendo un tiempo en el cual Él tiene paz con el mundo. Pero va a llegar un momento en que para este mundo en perversidad no habrá paz. Porque un día Dios volverá a declarar la guerra. Y ese día a los embajadores se les llamará de regreso. Hay un día venidero para la ira, hermanos. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ojo, de la ira venidera, que juzgará a los malos. Pero los cristianos seremos llevados a su hogar antes de que llegue ese día. Los embajadores seremos llamados antes de que ocurra. Primera Tesalonicenses 5:1-10. Y por razones de tiempo no lo voy a leer completo. Pero en unos versículos escogidos, en el 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Dice el Señor que vendrá como ladrón en la noche. Cuando todo mundo crea que todo está bien, en ese momento pueda que venga. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. 10. Quien murió por nosotros, y habla de Jesucristo, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La iglesia, los embajadores de Dios, no atravesaremos por esta tribulación. El mensaje de la iglesia hoy es de reconciliación. Dios reconcilió al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo en la cruz y está dispuesto a salvar a todos los que confían en su Hijo. Y quiero recalcar un punto importante en este tema de la reconciliación. Nuestro mensaje no ha sido ni será nunca de reforma social, aunque el Evangelio reforma socialmente, porque transforma vidas, porque cambia vidas, pero no en el concepto humano de esa transformación social por medio de las armas. Tito 2:11-15, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y viviendo en sobriedad y viviendo justamente, entonces es una manera que Dios sí ha establecido. El nuestro es un mensaje de regeneración espiritual, de cambio espiritual. Representamos a Cristo al invitar al perdido a que lo reciba. Qué privilegio, pero qué responsabilidad. Todos los creyentes somos embajadores,
sea que aceptemos la comisión o no. Como el Padre me envió, así también yo os envío, dijo Cristo. Juan 20:21. Asegurémonos de que nuestro mensaje, métodos y motivos sean los correctos, de modo que nuestra obra pueda ser duradera y resista la prueba de fuego cuando estemos ante Él. Que este momento, hermanos, que estamos viviendo, de dificultad, de angustia, de tantas situaciones adversas que se presentan, la nuestra sea una vida de confianza en Dios, en que Él tiene control en lo que hace y que Él cuida de todos nosotros. Ánimo, hermanos, confiemos en nuestro Padre Celestial y vivamos como Él ha establecido que vivamos. Y no dejemos de hacer aquello que Él nos encomendó. ¿Qué nos encomendó entonces? En primer lugar, a tener esta vida diferenciada y a que llevemos ese mensaje, este ministerio del Señor Jesucristo de reconciliación para que todos los que no le conocen también sean beneficiados. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este momento. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque tú nos has comisionado para llevar ese ministerio de reconciliación, hecho a través de Cristo Jesús, quien nos reconcilia con Dios, con su sacrificio en la cruz, pagando por nuestros pecados. Gracias por eso, Dios. Gracias por los hermanos. Gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por este día. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.